Sin Manual es presentado por Farmacia SAS. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar aquí, gracias por abrir esta ventana de Sin Manual. Hoy, de manera atípica además, porque creo que no hemos tenido entrevistas con algún sacerdote, estoy segurísima que les va a encantar este capítulo, porque justamente en aras de esa invitación que les hago siempre y que me hago siempre, de dejar a un lado el manual con el que hemos crecido, el manual con el que nos hemos aferrado a estereotipos, el manual desde el cual juzgamos incluso la vida y abrirnos a mensajes valiosos, que es lo que siempre busco a través de Sin Manual. Bueno, estoy segura de que les va a encantar esta conversación, estoy segura de que va a ser muy nutritiva para todos, incluyéndome, y por eso nos vamos a Buenos Aires, nos vamos a Argentina, y allí saludo con todo el gusto del mundo al padre Matías Jurado. Padre, gracias por estar en Sin Manual. ¿Qué tal, Ana? Encantado, la verdad. Un placer estar con ustedes. El padre Matías Jurado es sacerdote diocesano, como les digo, está allí en Buenos Aires, en Argentina, tomando su mate. Absolutamente. Absolutamente. Trabaja en la pastoral de la misericordia, ayudando a sanar heridas de abuso y del aborto provocado. Por supuesto, serán temas que vamos a tocar, padre. Sí, sí, sí. Yo lo Encantado. felicito porque, bueno, el tema de las redes es un tema, ¿no? El tema de esta era digital es el tema. Y bueno, hay muchas cosas negativas que a través de esa conexión, dependencia, adicción, llegan a nuestra vida. Pero a través de ese canal, pues por ejemplo lo conocimos a usted y mucha gente ahora va a poder escuchar su mensaje a través de esta conversación. Así que tiene pros y tiene contras. Y, Ujú. y como Sí. su cuenta, que la ponemos acá para que todos lo sigan, es fascinante, yo quiero comenzar con un mensaje hermosísimo, uno de tantos que usted ha publicado, y le digo a mi equipo que es el mensaje número 4, donde nos describe muy bien dónde está Dios, porque a veces cuando sufrimos, cuando las cosas no salen bien, uno dice, pero ¿cómo Dios puede permitir esto? ¿Cómo Dios puede permitir que un niño muera de una enfermedad? ¿Cómo Dios puede permitir que un hombre bueno sea traicionado por su pareja? ¿Cómo Dios puede permitir, no sé, tantas cosas? Y usted con tanta dulzura y tanto acierto nos ofrece una explicación que me parece muy valiosa, y por eso quisiera iniciar esta sencilla conversa con esa publicación que está en su cuenta en Instagram. Vamos a verla y por supuesto luego sus palabras. Excelente. Maravillosas, hasta de las rodillas raspadas, Dios hace nuevo nuestro camino. Y la otra, cuando usted dice, así no veamos el camino, Dios está con su mano en nuestra espalda apoyándonos. Quisiera que profundizara sobre este mensaje tan hermoso y profundo, padre. Bien, encantado. Por lo que yo entiendo en lo que es el acompañamiento de estas heridas profundas a las que acompaño, tanto el aborto provocado como sobre todo lo que son heridas de abandono o maltrato en cualquiera de sus dimensiones, sobre todo cuando uno es niño, uno necesita vivir en un entorno seguro. Entonces uno
cree muchas veces que uno tiene el control de lo que sucede y uno quiere tener ese control para poder estar tranquilo y para poder vivir como emocionalmente estable. Es como si yo pensara ahora que alguien va a entrar por la puerta y va a matarme, y pensar que eso realmente es así, no podría estar teniendo esta conversa tranquilo con vos. Entonces yo es como que asumo que el mundo es un lugar ordenado y que las cosas tienen una razón de ser y que las cosas pasan por algo. Muchas veces lo que nos suele pasar es pensar que cuando nosotros no tenemos el control, alguien más tiene que tenerlo. Y entonces empezamos a poner este orden, este control en manos de un ser superior. Cuando somos cristianos, ese ser superior es Dios. Entonces uno dice, ¿cómo hago compatible que Dios sea bueno con esto negativo que me pasa? Así Y es. ahí a veces es como decimos, Dios tiene un plan. Y entonces pensamos, si esto sucede, por algo será. Y eso nos sirve para estar tranquilos. Cuando de pronto la situación es, me quedo sin trabajo y después consigo otro mejor un par de meses más adelante, eso tiene lógica. Pero cuando uno dice, le pasó algo así, terminó deprimiéndose y se suicidó, o por ejemplo, un hijo mío tiene cáncer de huesos y de pronto vive 3 años en su niñez sufriendo un montón y después termina muriéndose, ya deja de cerrar esa idea de que Dios tiene un plan. Lo que Jesús nos dice es que Dios es papá, que Dios nos ama como un buen papá ama a sus hijos, y ningún buen papá haría algo así con un hijo suyo, sino que lo que hace es acompañar a ese hijo, darle ánimo, y como usaba este ejemplo de la bicicleta, si el hijo se cae, el plan del papá es acompañarlo, ayudarlo a sanar y ayudar a levantar y que siga con ánimo de decir, bueno, seguí viviendo, la vida continúa. Pero sobre todo es un papá que sufre con nosotros. Te cierro con esta idea que para mí es fundamental. Yo soy comunicador, entonces las palabras para mí importan muchísimo. La frase que suele decirse muchas veces es, o que Dios quiso esto y Dios el mal no lo quiere para nosotros. El mundo es imperfecto y nosotros a veces nos equivocamos y generamos el mal, o contra nosotros o contra otros. Entonces una es, Él lo quiere, cosa que es falso, pero la otra imagen es, Él lo permite. Y a veces esa imagen nos trae esta sensación de que Dios está así, cruzado de brazos, mirando el mal que nos sucede a nosotros. Y uno dice, ningún papá haría eso tampoco. Entonces, para mí la palabra, que es mucho más bíblica incluso, es Dios lo padece. Dios, como todo buen papá o toda buena mamá, sufre con nosotros. Entonces, para mí, esa experiencia de vida nuestra con un buen papá o una buena mamá ilumina muchísimo esta imagen que tenemos a veces de Dios. Padre, qué hermosa reflexión, además que me conecta muchísimo, porque justamente cuando uno atraviesa situaciones extremadamente difíciles, eh, pierdes justo esa explicación que usted hacía de que, bueno, Dios lo mandó, el plan de Dios es perfecto. Esa versión tan, yo digo que es infeliz, cuando la gente te dice, bueno, Dios no le manda a nadie con cosas con las que no pueda asumir. Y por ejemplo, en mi caso, que yo atravesé un cáncer muy complicado, con un trasplante de médula y todo lo demás, yo cada vez que me decían eso, por dentro decía, bueno, el cementerio está lleno de gente que se murió de cáncer y yo supuestamente, según esta versión, se las mandó y se iban a poder y no pudieron. Entonces, pero pensar que Dios padece conmigo le quita el Dios y lo pone como tan humano como yo, o tan frágil como yo, o como cualquiera que sufra. Entonces, es hermoso lo que usted dice, pero no es fácil de digerir. Claro, lo que tiene es que a veces es como que quisiéramos que Dios fuera, con esta palabra que a veces se usa en el credo, que sea todopoderoso, imaginándonos esta idea de la película todopoderoso, que hace así y todo lo que quiere sucede. Y es verdad que Dios tiene poder, su mayor poder es el amor, y es verdad que Él puede alterar también las leyes naturales, muchas veces con la ayuda nuestra, a partir de la fe que podemos llegar a tener nosotros, pero no es que nuestra fe simplemente cambie la realidad, sino que es una providencia que también tiene como Dios, que ve un montón de cosas, sobre todo teniendo en cuenta que lo más importante de nuestra vida no está acá solamente, sino que vamos camino al cielo.
Entonces, por un lado sí, hay todo un montón de cosas buenas por acá, pero también está bueno no perder de vista esa perspectiva. Aquí estamos de camino, somos peregrinos en esta tierra. Entonces, Dios ve todo y lo que nos pide es que confiemos en Él. Pero para mí, esto de romper esta imagen de Dios que lo puede todo, que lo quiere todo y que todo sucede porque Él hace que sea así, no cierra con lo que Jesús vino a decirnos. Y con la Biblia tampoco. Por ejemplo, Dios no quiere nuestro pecado y sin embargo lo sufre con nosotros. Pecado entendiéndolo como aquello que nos hace mal, que nos quita plenitud, con lo tanto nos quita felicidad. Pero para mí es esto, Dios no es, a ver, en sí mismo es alguien súper todopoderoso en un sentido, pero su poder más grande es el amor. Y en estas situaciones difíciles, duras, donde nos desesperamos por querer que alguien tenga el control, nos cuesta muchas veces encontrar a Dios al lado nuestro, simplemente tomándonos la mano. Sí. Y apuntando a algo mucho más profundo que solo, por ejemplo, la salud física. Sí, me deja sin palabras. Y como me deja sin palabras, vamos a hacer ahorita una breve pausa para escuchar un mensaje de uno de nuestros patrocinantes y continuamos justamente con esto que usted nos habla de que lo más importante no es acá en este plano terrenal, sino en el plano espiritual y cómo lamentablemente esta vida tan acelerada que podemos llevar a veces solo nos permite enfocarnos en lo material y estamos tan pobres espiritualmente hablando. La pausa y volvemos. En Farmacia SAS no te vendemos de todo, sino el medicamento que buscas, porque seguimos siendo los expertos en salud. Farmacia SAS. Bueno, y continúo conversando con el padre Matías Jurado, que está en Buenos Aires, en Argentina, sacerdote, comunicador, y por eso esos mensajes tan claros, tan inspiradores y que llenan el alma, padre. De verdad que gracias nuevamente por estar con nosotros. Y yo voy a pedirle a producción otro video, el video número 1, porque justamente estamos hablando con el padre ya en esta fase de lo importante de todo lo que nos espera en el otro plano, no en el plano material, sino una vez que también que trascendamos bueno, termine nuestra vida física en este plano. Y una experiencia bellísima que usted cuenta en una de sus publicaciones con un hombre, y vamos a conocerlo y venimos a conversar. Ricardo tenía 85 años cuando conoció a Ana. 85. ¿Y qué pasó? Se enamoraron. Pareja perfecta. Nivel película romántica con final feliz. Pero Ricardo tenía una espinita. Siempre decía, qué lástima no haberla conocido antes. Mi vida hubiera sido tanto más plena. Y ahí te dejo pensando, ¿cuántas cosas vamos a lamentarnos cuando estemos cara a cara con Dios? Tipo, Dios mío, si te hubiera conocido como realmente sos, mi vida hubiera sido tan distinta, pero te tengo la solución. No esperes a llegar a los 85 o a esa reunión celestial. Búscalo hoy, dale. Porque, spoiler, Dios ya está ahí esperándote. Solo faltas vos. ¿Cómo encontrar a Dios, padre? Lo primero que recomendaría sería tomar conciencia de que cada uno de nosotros tiene una experiencia personalísima de Dios y a partir de eso se va formando una imagen recontra personal de cada uno de nosotros. Si uno no toma conciencia de eso, lo que hay es pensar que cuando hablamos de Dios estamos hablando de lo mismo. Y entonces cuando uno dice, no, vos tenés una idea de Dios, yo tengo otra idea de Dios, Dios en sí mismo es el mismo, pero no lo vamos conociendo todos a la par. Entonces uno podría decir, según quién te habló de Dios, cómo te hablaron de Dios, cuando vos fuiste a buscarlo, ¿qué experiencia tuviste? Quizás con alguna experiencia esto de enfermedad, de sentirte solo, abandonado, quizás en esos momentos sentirte acompañado, tu experiencia se fue formando y fuiste creando o encontrando, por así decir, más plenamente a Dios, más verdaderamente a Dios. La imagen que yo uso es esta, entre Dios y vos hay una serie de filtros de los que tenemos que hacernos conscientes porque la vida se nos va en ir limpiando, primero descubriendo y después limpiando esos vidrios. Entonces, por ejemplo, si me dijeron que Dios es Padre, yo lo que voy a usar es, bueno, ¿qué significa un papá para mí?
Entonces, probablemente mucho de mi experiencia con mi papá o con mi mamá lo exporte a esa idea que tenga de Dios. Me ha pasado alguna vez que de pronto se está por morir mi mascota y tengo 12 años y le pido a Dios y rezo todo lo que nunca recé y se muere igual y siento que Dios me abandonó. Y de pronto digo, no quiero relacionarme con ese Dios. Entonces, el ir conociendo a Dios implica, por un lado, el ir buscándolo, pero por otro lado, ser consciente de eso, de que cuando yo digo Dios, tengo en mi corazón y en mi cabeza, en mis sentimientos, una idea súper particular y súper mía. Entonces, por ejemplo, puedo ir tomando conciencia de esto de ser papá y de pronto uno dice, bueno, cuando yo soy papá, descubro toda una faceta nueva de ese amor que Dios me dice que tiene. Entonces, en mi propia experiencia de ser papá o mamá, yo voy descubriendo, wow, si Dios me ama de este modo, qué loco. Y para mí algo súper lindo que descubrí con el tiempo de este Dios tan bueno y tan cercano es que si Él nos ama como dice que nos ama, una cosa súper peligrosa que le pasa a Él es que depende de nosotros. Una mamá, un papá que ama a sus hijos, depende mucho la felicidad del papá o de la mamá de qué hagan los hijos. Por un lado, con ellos mismos. Y por otro lado, para con Él. ¿No? Entonces, en este ir conociéndolo a Dios, descubrirlo tan frágil, tan a nuestra mano, que lo podemos lastimar tan fácilmente o le podemos sacar una sonrisa tan fácilmente, es buenísimo y nos para en otro lugar. Nos saca de yo uso a Dios para mi beneficio, para sentirme bien, para ser más feliz yo. Y entonces lo utilizo a Él, pasa a ser mucho más un vínculo. Yo ya me preocupo por Él en lugar de solo preocuparme por mí. Cierro con esta imagen, que fue cuando más maduró esa imagen en mi historia con Él. Los últimos 6 meses de su vida, mi padre estuvo súper enfermo, internado en casa, y alternaba de la cama al sillón o al sofá y del sofá a la cama. Entonces yo descubrí que cuando yo iba a visitarlo a él, que no siempre era lo más divertido de todo, él se ponía súper feliz, súper contento por el amor que me tenía. Entonces dije, si esto me pasa con mi papá, con Dios me pasa lo mismo. Entonces hoy en día cada vez que voy a visitarlo, que charlo con él, que le digo algo lindo, que lo saludo a la mañana, me lo imagino disfrutando como disfrutaba mi papá, por ejemplo. Qué manera tan hermosa de acercarnos a Dios. Qué manera tan hermosa de hacerlo eso, cercano a nosotros y no lejano, distante, un ser al que se le pide o se le agradece y ya. Hay una... Sí. Está buenísimo poder pedirle y agradecerle, por un lado, porque todo hijo con toda confianza le puede pedir al papá lo que uno quiera. Pero uno dice, bueno, pedile confiando en que él te va a dar lo que es bueno. Y lo que es bueno en esta mirada que hablábamos hace un ratito, de en el largo plazo, en la providencia de todo, incluido el cielo. Y por otro lado, esto de que me decías recién, se le agradece. Y uno dice, esa es una forma buenísima de encontrarlo también. Porque uno dice, alguien que te ama, si te hace regalos, quiere que los descubras. Imagínate que le haces un regalo a tus hijos y que ni se dan cuenta de que es un regalo, que nos pasa un montón. Le preparo la comida, les doy la ropa, y si no es por ahí algo específicamente como un juguete, a veces no lo perciben como un regalo y se pierden el amor que hay detrás del regalo. Entonces el estar atentos a qué nos regala Dios también es buenísimo para encontrarnos con su amor. Eso es así y lamentablemente a veces tenemos que atravesar momentos extremos para darnos cuenta y valorar todos esos regalos, porque justamente cuando estás sin la salud, entiendes que un amanecer es un regalo maravilloso, que poderte poner de pie es un regalo, que nada te duela, poderte vestir, poder ver, poder escuchar la lluvia, poder sonreírle a tus hijos. Y lamentablemente, ¿por qué, Padre, nos acostumbramos a la maravilla? ¿Por qué entonces transformamos todo y el regalo es que llegó el carro último modelo que me pude comprar, el regalo es la casa, el regalo es el ascenso en el trabajo y te tiene que pasar una tragedia
para que se te vaya ese velo y digas, ya va, espérate, nada de eso. Cuando tú estás entre la vida y la muerte, no hay carro, no hay trabajo, no hay casa, no hay ni ropa. Yo me acuerdo que durante 2 años de mi vida yo vestí un mono y un pantalón flojito y una franela, y yo no sé si era la misma durante 2 años. Y recuerdo cuando yo llegué a mi casa y veía el closet y decía, ¿qué? Yo tengo todo esto. O sea, no hay nada de eso, pero ¿por qué a los comunes mortales nos tiene que pasar algo extremo para ver esos regalos a los que usted hace referencia? ¿Por qué somos tan ingratos? Yo creo que nos pasa como cualquier hijo, por ejemplo, que uno se acostumbra a todo y a partir de acostumbrarse es como que tiene un piso que en lo que una balanza sería una tara. Entonces uno dice, este es el piso, esta es la tara, y me olvido de todo lo que tengo abajo de esa tara. Y de pronto la imagen es, soy un niño que está sentado sobre una montaña de juguetes y de regalos, llorando porque a este autito se le salió una ruedita. Literal. Me olvido de todo lo anterior. Yo creo que no es necesario que nos pase algo fuerte, aunque a veces eso sí nos sacude un montón. Puede ayudar el mirar a los otros y acercarse a las situaciones dramáticas o de dolor de los otros. Entonces, cuando yo fui a acompañar, por ejemplo, a un hogar de personas ciegas, descubrí el valor de la vista. Cuando aprendí lenguaje de señas con sordos, descubrí, wow, lo lindo que es poder escuchar. Cuando fui a acompañar a gente a la cárcel, digo, qué lindo poder abrir la puerta de mi casa y salir a mirar el cielo, cosa de que si no, lo tengo de todos los días. Cuando voy a los hospitales de niños, de pronto digo, wow, qué lindo tener salud o hijos con salud. Cuando me acompaño a una embarazada que viene con algún problema de salud en el hijo, me dice, se da vuelta todo. A veces ese contacto con los otros nos abre los ojos a las riquezas que tenemos y sobre todo a qué es lo importante. Porque es verdad, las publicidades, los medios, las redes, nos van diciendo la felicidad va por acá. Si tienes el último carro, eres más feliz. Si tienes la mejor ropa, vas a ser más feliz. Y uno va descubriendo cuando se anima a parar un poco, cuando se encuentra con esta realidad, que no es así. Es así. Padre, el tiempo vuela. Vamos a hacer una nueva pausa para escuchar el mensaje de nuestro patrocinante y volvemos ya prácticamente para el cierre del capítulo. Cuando vas por una pastilla y te quieren vender de todo, nosotros seguimos siendo los expertos en salud. Farmacia SAS. Padre, ya para cerrar este capítulo, yo quisiera que nos hablara usted acerca del perdón. Tienen varias publicaciones en su cuenta en Instagram que, bueno, recomiendo absolutamente que lo sigan. Y tiene varias reflexiones acerca del perdón. Escogí esta, vamos a verla y venimos con usted. ¿Por qué tendría que perdonar a alguien que ni siquiera me pidió perdón? Seguro que alguna vez lo pensaste. Pero espera, ¿quién te dijo que el perdón era para el otro? Es para vos. Perdonar no es premiar al que te lastimó. Es más bien como sacar una espina. Si no te la sacás, ¿qué pasa? Se infecta. ¿Y quién sufre? Exacto, vos. Ahora capaz que estás pensando, pero no es justo. Y tenés razón, no es justo. No se trata de justicia, es sanación. Es decirle a Dios, toma esta herida, porque yo ya no puedo con esto. Y si no te sale, tranquilo. Dios no te pide que sea perfecto. Te pide que lo intentes, que busques ayuda, que empieces el proceso. Él se encarga del resto. Contame en los comentarios, ¿cuál fue tu mayor desafío para perdonar? ¿Cómo te sentiste después? Y si este mensaje te sirvió, compartilo. Nunca sabes a quién podés llegar a ayudar. No es justo, es sanación. Qué hermosa manera de ver el perdón. Quisiera que usted profundizara sobre esto que nos cuesta tanto a las personas hacerlo. El tema del perdón es un tema enorme, la verdad que es súper complejo, sobre todo por estas bajadas de línea a veces desde lo moral y a veces desde el cristianismo de tenés que perdonar, como si el perdón fuera simplemente una decisión que uno tiene que tomar. Y el perdón en realidad, mirado desde la perspectiva del que fue lastimado, es un proceso para llegar a sanar. Te dicen que cuando uno no perdona, lo que sería es como una persona que tiene un veneno que quiere dárselo al que lo lastimó, pero se lo termina tomando uno mismo. Entonces ese rencor sería el envenenarse uno mismo en la vida por creer de vuelta que uno tiene el control, que en ese odio que yo le tengo al otro, yo tengo el control
de la vida y tengo el control un poco sobre el otro. Si uno se vuelve vengativo, lo que hace es aprender del que me lastimó. Ese que fue mal profesor, por así decirlo, en mi vida, me enseña cómo ser yo. Entonces ni la venganza ni el rencor son buenos. El perdón, de alguna manera, lo que busca es esto: sanar las heridas que tuve. Y yendo a lo profundo, 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 uno diría, cuando alguien te lastima, lo que está diciéndote como mentira más profunda, pero que la creemos, es: no sos valioso, no sos suficiente, no sos digno de ser amado. Por eso, cuando uno pone a Dios en este proceso de perdonar, lo más importante que nos dice Dios es: sí, para mí sos valioso, yo te amo con todo mi corazón, soy tu papá y te amo más allá de lo que te hayan hecho y más allá de lo que vos mismo hayas hecho. Esa sería la otra parte del perdón, en el recibir el perdón. Pero es ese: si valgo, si soy digno de ser amado, incluso aunque me hayan lastimado de mil maneras. Hay perdones cotidianos, hay perdones simples. Yo muchas veces trabajo con todo lo que es el perdón de la persona que sufrió abuso, a veces por personas de mucha cercanía y con mucha confianza. Entonces, el mensaje este de no sos suficiente, no vales, no mereces que te defienda, no mereces que te cuide, es fortísimo. Y ahí realmente la mirada de un Dios bueno, cercano, que es mi papá bueno y que me ama con todo el corazón, cambia un montón y ayuda un montón en este proceso. Hay una parte entre sus reflexiones acerca del perdón donde usted nos dice que Jesús no perdonó a quienes lo mataron. Claro, en eso lo que intento reflejar es, como el perdón es un proceso, Jesús no puede decir yo los perdono. Lo que sí muestra es esa disposición a perdonar, ese no aprender de ellos para ser vengativo como ellos, el no quedarse con el rencor y el agarrar y decir, bueno, yo le pido a Dios que los perdone. Lo que estaba haciendo él era un acto de amor enorme, no era que estaba cruzado de brazos permitiendo que lo mataran, no es alguien pasivo, pero sí muestra esta disposición. Por ejemplo, no sería real el perdonar a alguien mientras te está lastimando, que a veces eso sale como una especie de mecanismo de defensa para que el otro no me siga lastimando. Te perdono, te perdono, te perdono. Y en realidad lo que hay es una asimetría donde el otro tiene más poder, tiene el poder de seguir lastimándome y yo, como no quiero, le digo, no, pero ya te perdoné, como casi un mecanismo de defensa. Pero si uno entiende perdonar como sanar, mientras te están lastimando, uno no puede decidir sanar. Mm. Es un proceso. ¿Y qué pasa a lo largo de ese proceso en el cual no llega esa sanación y más bien lo que aparece es la culpa, porque entonces te sientes mal por ser incapaz de perdonar a esa mamá, a ese papá, a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, y estás en un proceso donde no encuentras salida? Bien, la culpa tiene que ver con esto del control también. Lo hago bien, bien simple desde la infancia. Un niño necesita creer que el mundo es un lugar bueno, que las cosas suceden por algo, que hay una causa y un efecto y que uno es alguien valioso. Esas tres cosas. Cuando de pronto alguien cercano, como mamá o papá, me lastima profundamente y yo voy a seguir dependiendo de ellos, necesito que eso vuelva al orden. Uno, si lo entiende con un niño, es: si yo me porto mal, mamá o papá me retan. Pero si me retan, el niño asume es que yo me porté mal, aunque no sepan qué. Entonces, lo que necesita es eso, sentirse culpable para decir: si soy lo suficientemente bueno, yo voy a poder evitar que mamá o papá me lastimen de este modo. A veces el perfeccionismo nace de ahí. Entonces la culpa muchas veces, o la sensación de culpabilidad, tiene que ver con esa necesidad de control que uno trae desde niño. Como es un proceso, lo que uno tiene que ir haciendo son las distintas etapas de ese proceso, incorporando también, por ejemplo, el primer paso de ese proceso es evitar que el otro me siga lastimando. Si me sigue lastimando no voy a poder perdonarlo. Después, evitar o dejar de lado todo ese deseo de venganza o de represalia. Después, por ejemplo, intentar comprender al otro, detectar a dónde me lastimó y qué tengo que hacer duelo. Descubrir qué parte de mí pudo haber tenido responsabilidad en el cómo sucedió todo esto, que a veces puede ser. Descubrir que yo soy alguien valioso, que soy digno de ser perdonado en lo que haya podido tener de responsabilidad. Buscar, por ejemplo,
¿qué sentido puede tener esta herida? Y uno de los últimos pasos es de pronto decir, bueno, pero ojo con obstinarte en tratar de perdonar. Uno va haciendo el proceso, va, y en un momento, si uno va haciendo bien ese caminito, es como que te cae la ficha y estás en paz. Confundir al perdón con la decisión de perdonar, que a veces uno lo quiere forzar para sacarse encima el dolor y decir, yo te perdono. Y uno dice, no, ojalá se pudiera decidir así de rápido. Uno puede decir, tengo ganas de perdonarte, todavía no lo conseguí. Incluso muchas veces nos llegan en la confesión, padre, no perdoné a mamá, no perdoné a no sé quién. Y yo le digo, tranquilo, es un proceso, no una decisión. La decisión es, quiero empezar el proceso aunque me duele. Y como todo duelo, por ejemplo, una de las partes del proceso es el tema de procesar la ira. Uno tiene que sacarse esa ira, no necesariamente contra el otro, pero uno dice, está bien que yo esté recontra, súper enojado contra mamá, contra papá. La tengo que trabajar para hacer ese proceso, que también me sirve como, puedo defenderme. Y algo que es re importante es, una vez que llega esa paz al corazón y que ya recibí el perdón como una gracia, no necesariamente tengo que ir a buscar al otro, ni en el proceso, ni en el final. Quizás con esa paz en el corazón, quizás diciendo, ya está, ya perdoné, ya pude, ya recibí esa gracia, ahora lo que hago es mantengo una sana distancia, porque perdonar no es reconciliarse. Y la otra que sí puedo hacer, porque tampoco es dejar de lado eso, es, ya estoy en paz, perfecto, ahora inicio un juicio, por ejemplo, porque no significa no voy a pedir justicia porque ya perdoné. No, ya perdoné, ya estoy en paz, ahora que el otro y que este proceso de exigir justicia no me va a lastimar tan profundamente, inicia un juicio, por ejemplo, ¿no? Entonces depende de cómo uno entienda el perdón, uno va a poder vivirlo de una manera o de otra. Y se me acabó el tiempo, pero también hay personas que ante lo que le ocurre, que no sabes cómo perdonar, te molestas con Dios porque dices, ¿y cómo tú permitiste que esto me pasara? Entonces es un pastel donde estás metiendo varios elementos y culpando a Dios de algo que te ocurrió a ti por un error de otra persona. Es complejo. Sí. Es esta imagen de Dios permitiéndolo en lugar de este Dios que es lastimado conmigo. Para mí la cruz de Jesús es un Dios que nos muestra clarísimo que Él está en nuestras cruces. O sea, es esto que decía hace un ratito, que si nos ama, sufre con nosotros. Entonces es fácil el buscar este todopoderoso diciendo, bueno, fue culpa tuya que tú lo permitiste. No, lo sufrió contigo. Sí. Lo permitió. Bueno, cerramos el círculo porque así comenzamos justamente con esta reflexión tan hermosa. Padre, muchísimas gracias por estar en Sin Manual. Ha sido una conversación maravillosa. Definitivamente, esta es la iglesia que yo amo, esta es la iglesia que me llena además de orgullo, porque es una iglesia de humanidad, de cercanía, de perdón, de comprensión, donde usted nos habla de un Dios maravilloso que padece y sufre con nosotros cada una de nuestras caídas y celebra, por supuesto, también cada una de nuestras conquistas en el buen sentido de la palabra. Gracias por estar allí y le invito a que hagamos otro capítulo, ¿le parece? Encantado, cómo no. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias al padre Matías Jurado por este capítulo y por supuesto gracias a todos ustedes. Queridos amigos, gracias por estar allí, gracias por abrir esta ventanita de Sin Manual, donde siempre pues busco ofrecerles testimonios como este en distintos ámbitos, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la espiritualidad, en el ámbito de tantos elementos que conforman nuestra vida para avanzar en este camino, avanzar cada día desde una óptica distinta, dejando de lado todos los prejuicios y preconceptos que a veces nos limitan tanto. Gracias por estar allí en Sin Manual. Sin Manual fue presentado por Farmacia SAS.